Hermanos, hagamos una meditación de la palabra de Dios que acabamos de proclamar. Hay una cosa que a nosotros nos debe quedar clara, muy clara, hermanos. De esas cosas que uno debe tener con mucha claridad para el resto de la vida que tengamos. Y es lo siguiente: Dios tiene una relación con cada uno y esa relación es muy personal. Es decir, usted no se relaciona con Dios como me relaciono yo con Él, porque estamos hablando de relación de personas y las relaciones de personas todas tienen una particularidad, una forma que las diferencia de los demás. Usted seguramente tiene muchos amigos y si usted se pone a analizar, usted con cada uno tiene una muy buena relación, pero esa relación se diferencia de las otras relaciones. Hay amigos con los que usted solamente comparte determinadas cosas, por ejemplo. Hay amigos con los que usted omite otras cosas y eso no significa que usted no sea buen amigo. Las personas generan algo en uno, como uno en ellas. Y eso que pasa entre nosotros, también pasa entre Dios y nosotros. Cada uno tiene una forma de relacionarse con Dios Padre. Así como cada hijo se relaciona de una manera diferente con su papá o con su mamá. Y les digo que esto hay que tenerlo muy presente, porque a veces nosotros, al no tener eso claro, quisiéramos encasillar a todas las personas, incluso hasta mandar en la vida de esas personas y obligarlas a hacer lo que a nosotros nos parecería que deberían hacer. Y eso que estoy diciendo lo acabamos de encontrar en la Sagrada Escritura. Pedro está preocupado no por el seguimiento de Cristo, sino por lo que le va a pasar al discípulo amado. Así lo menciona el Evangelio de San Juan. Y por eso la pregunta es: Señor, ¿y con él qué va a pasar? Como quien dice, cuénteme de la vida del otro. Por eso al principio de la Eucaristía yo les decía que era muy importante que tuviéramos cuidado con lo que decimos de los demás. Hermanos, escuché una frase y la copié para que no se me fuera a olvidar, que resume el mensaje del Evangelio hoy. No le cuente a nadie una historia que no sea la suya. Si usted quiere hablar, hable de usted, pero no coja la vida de los demás como tema preferido suyo. Precisamente eso era lo que Pedro quería que Jesús hiciera. Al preguntarle: Señor, ¿y con él qué va a pasar? Y esa respuesta del Señor, que es una respuesta clara y contundente, el Señor le dice: vea, si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta. Y eso no es cosa tuya. Dicho de otra forma, hermanos, no se ha metido. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Le dijo: no se meta. Hermanos, hoy también el Señor nos está diciendo, y digo en plural, porque también me incluyo, no nos metamos en la vida de los demás. A no ser que soliciten de nuestra parte un consejo, una opinión. Pero nosotros no podemos estar, hermanos, haciendo de la vida de los demás el objeto de nuestras conversaciones. Pregúntese en este momento, ya el día se está acabando, son las 6 de la tarde, las 6:16.
¿Usted de quiénes habló hoy? ¿Qué dijo? ¿Y en razón de qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Hermanos, nosotros no podemos hacer que la vida de los otros sea pasada por nuestro propio colador para determinar si esa vida vale la pena o no vale la pena, si es buena o es mala. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Le dice, vea, ¿sabe qué? No se meta. Más bien, venga y sígame. Hay muchas personas que se olvidaron del seguimiento de Cristo por vivir pendiente de la vida de los demás. No, usted dedíquese a seguir a Jesucristo. Procure vivir el Evangelio y no se meta en la vida de los otros. ¿Usted cree que por meterse en la vida de los demás los va a cautivar? Los aleja. Y lo que genera es un rechazo contra usted. Los quiere atraer. Viva bien. Ahí sí. Viva muy bien. Y vivir bien es vivir en medio de la discreción, en medio de la prudencia. Pero usted no tiene por qué estar contando todo lo que ve. No tiene por qué estar contando todo lo que oye. Y mucho menos contando lo que se imagina. Lo que se imagina. Miren, hermanos, hay una cosa que una vez escuché y me pareció simpática. Es que estaban dos señoras y una de ellas vomitó. Y entonces la que estaba al lado de ella, pues miró el vómito a ver cómo era. Salió de esa casa y se fue para donde una vecina y le dijo, estaba con Julanita y vomitó una cosa negra. Muy bien. Esa señora fue donde otra y le dijo, ve, ¿cómo le parece que Julana de tal vomitó una cosa negra, negra, negra? Y la otra quedó asombradísima. Y esa se va y le dice a otra, es que, ay, imagínese que fulana de tal ayer por la tarde vomitó un gallinazo. Así somos los seres humanos. Nos imaginamos y lo que nos imaginamos lo vamos diciendo y no nos importa si ponemos en tela de juicio la vida de los demás. Y díganme, hermanos, ¿a quién se le puede recuperar después la honra después de haberla dejado por el suelo? Entonces, hoy el Señor nos está advirtiendo que lo realmente importante es el seguimiento, seguirlo a Él. Y cada uno tendrá que darle al Señor una razón de su propia existencia. Yo no tengo que dar razón a Dios de la vida de mi mamá. Mamá verá qué le dice a mi Dios. Y mucho menos cuando me voy a ir a confesar, yo no voy a ir a confesar los pecados de mi mamá. Entre otras cosas, no los conozco. Cuando yo me confieso de mis pecados, pero no de los pecados de mi mamá, o en el caso de ustedes, en los pecados de su esposa, o de su esposo, o de sus hijos. No. Recuerde, no le cuente a nadie una historia que no sea la suya. Y si a partir de este momento usted hace conciencia de este evangelio, miren, usted a esta lengua le pone un broche y solamente va a hablar de usted, lo estrictamente necesario. Pero respete la vida de los demás. Respete. Aprenda eso como mínimo. Primero, porque es una norma evangélica. Y segundo, porque es una norma humana, muy humana. Si nosotros aprendemos a respetar la vida de los demás, ganamos mucho en convivencia, en paz, en construcción de tejido social. Y termino haciéndole una pregunta
a los que viven contando la historia de los demás. La pregunta es, ¿a usted quién lo nombró escribano de la vida de los demás? ¿A usted quién lo nombró juez de la vida de los demás? ¿A usted quién lo nombró árbitro de la vida de los demás? Recuerden las palabras del Señor. Y eso no es cosa tuya. Dicho de otra forma, no sea metido. Que así sea.